Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, y también nos pueden ver en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, la cultura dominicana, asociada a la identidad. ¿Qué es ser dominicano, dominicana? Y tenemos a un distinguido invitado para hablar sobre este tema, a Carlos Andújar Persinal, sociólogo y antropólogo, que tiene una columna que escribe para el portal acento.com.do todos los lunes y un estudioso del tema durante muchos años. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Dominicana celebra por estos días otro ritual religioso. Se trata del gagá, una tradición que se asemeja a un carnaval en el que se mezclan catolicismo y vudú y cuyos bailes y música transportan a los espectadores hasta tierras africanas. El gagá es una manifestación musical danzaria de contenido religioso que comenzó a escenificarse a principios del siglo XX en los ingenios azucareros dominicanos conocidos como bateyes por parte de los inmigrantes haitianos que trabajaban y vivían en esos entornos rurales. La música, procedente de instrumentos artesanales de percusión y viento, marca la pauta en todos los rituales y recorridos que se producen. Bueno, estábamos viendo ahí ese vídeo de la agencia F a propósito de esas celebraciones del gagá que se hacen en diversas comunidades dominicanas. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. También de ti hay que decir muchas cosas. Tú estudiaste aquí en República Dominicana, en Francia también. Francia. No, en Francia. En Francia, el estudio de grado tú lo hiciste en Francia. En Francia, sí. Y las especialidades las he hecho en universidades de fuera también. Bien. Bueno, tú además de profesor, tú eres ahora mismo en el Centro León. Coordinador de Cultura. Coordinador de Cultura. Es una institución muy importante. Sí. Por cierto, que la primera vez que visité el Centro León me gustó tanto y me impresionó, yo no sé si lo tienen así ahora mismo, que había una sala para mostrar la parte como de la herencia africana nuestra, pero había que asomarse por unos orificios para verla. Sí, cierto. Y entonces explicaban, yo en principio me dice, qué extraño, que lo quieren esconder. Explicaba ciertamente que tradicionalmente en la sociedad dominicana esa parte de nuestra herencia ha sido invisibilizada. Exactamente. A veces de manera deliberada, a veces porque quizás hay un segmento de la sociedad como que se siente acomplejada de esa parte. Y me dije, qué bien que se concibió así esto, porque ya ahí provoca una reflexión. Porque la museografía es provocación también. Sí. La museografía tiene entre sus haberes provocar. Exacto, eso lleva a la reflexión. Exactamente. Bien. Bueno, quisimos invitarte, teníamos pendiente hace mucho esta entrevista, para hablar de los temas que tú escribes, pero sobre todo porque hubo, y ahí vimos ese vídeo recientemente, antes de la Semana Santa, algunas autoridades en San Pedro de Macorís y en La Romana, que quizás poniéndose acorde con la onda que hay de un nacionalismo malentendido y de gente que entiende que ser dominicano es negar cualquier cosa que se parezca a lo haitiano. Y se prohibió el rito del gagá. Otros llegaron más lejos diciendo incluso que no deberían permitirse las tradiciones de los guloya cerca de los días de Semana Santa, porque también la estaban considerando medio extraña, lo que en San Pedro de Macorís debe ser muy chocante, porque es parte inherente de la cultura de esa provincia. Entonces, por eso quisiéramos, a partir de ahí, que hiciéramos esta reflexión sobre la identidad dominicana, lo cultural en lo dominicano, a partir de tus investigaciones. Sí, Gustavo, gracias por la invitación. Ciertamente, la Semana Santa hace un tiempo tiene como noticia de primera plana los conflictos alrededor de lo que es el gagá, la aceptación de que salgan de sus comunidades originales a desplazarse, porque el gagá se produce inicialmente, la fase inicial
en un batey, que es el lugar de pertenencia de ellos, y luego, después del Viernes Santo, después de la madrugada del jueves para viernes, se desplazan por varias comunidades tocando, bailando y recolectando dinero, inclusive para costear poco los gastos incurridos. Y hemos visto que cada vez hay un conflicto con eso, y el último, ahora de este año, trajo como consecuencia una reunión del gobernador, los síndicos de San Pedro de Macorís y La Romana, una posible suspensión. Luego nos enteramos que no fue explícitamente dada la orden de prohibirlo, pero recuerdo que tanto yo como Roldán y otros investigadores hicimos comentarios al respecto por la prensa, hablando del derecho cultural, que fue el arma que uno usó para contravenir esas posiciones oficiales o institucionales o de ciertas autoridades respecto al gagá. El gagá, como dice ese pequeño reportaje, es una tradición de origen haitiano, obviamente. El flujo migratorio trae consigo también valores culturales que se asumen, se rechazan, se reciclan. Es parte de la comunicación entre dos grupos y sobre todo lo que le llaman los sociólogos la comunicación de frontera. Los pueblos fronterizos, pues es inevitable que tienen elementos que representan las culturas que están cercanas a esa frontera. Pero en el caso del gagá ha habido una adversidad más fuerte, igualmente que con el vudú. Porque está ligado, como tú bien decías, a marcos ideológicos, a marcos constitutivos de la conciencia nacional y de la identidad cultural dominicana que se ve, como bien decías, separada, muy distanciada de la africanía que representa parte de la herencia haitiana. Cuando nosotros llegamos, cuando los españoles llegaron aquí, ya en el 1501, Nicolás de Obando trajo los primeros esclavos a Santo Domingo. En toda América, los primeros esclavos llegaron a Santo Domingo, y Sandomangue y luego Haití no existían, ni siquiera existían todavía. Lo que quiere decir que todo el tema de la africanía, todo el tema del rechazo de esa herencia, todo el conflicto alrededor de la aceptación de esa negritud ha sido parte de uno de los temas más difíciles con el que el dominicano ha tenido que lidiar su identidad. Y se expresa en este caso con respecto a lo que fue la prohibición o la intención de prohibición, para decirlo de una manera más sutil, que trajo una serie de reacciones, una respuesta masiva de comentarios en la prensa que obligó posiblemente a echar para atrás las autoridades. La intención original era prohibirlo. Esa zona ha sido una zona muy compleja. En el batey Cacata de La Romana una vez se prohibió el gagá porque hay muertos. El gagá es una expresión de religiosidad popular bastante violenta, bastante erótica, bastante alegre, bastante rítmica su música, pero también es hay muy tragos violenta. de por medio, hay bebidas. Hay tragos, pero yo creo que hay una lectura simbólica que no se entiende bien, y es que el gagá representa la lucha del bien y el mal en sí mismo, en su propio seno. Y cuando se encuentran dos gagá desconocidos, ellos entienden que uno puede deshacer el otro, con lo que le llaman en la tradición dominicana el guanguán, que es el maleficio. Y por eso hay una serie de elementos simbólicos, el fuete, el capitán de gagá que va dirigiendo la banda de rarrá o el grupo de gagá, banda de rarrá le dicen en Haití, y una persona que va limpiando los cruces de camino con una escoba, por eso hay una escoba. Es decir, hay una estructura simbólica que es lo que yo a veces he trabajado con los estudiantes míos, es decir, descomponer la estructura simbólica del gagá para entender su dimensión ritual. Además de festiva, tiene una gran dimensión ritual. Y obviamente al coincidir con Semana Santa lo conflictúa mucho con la herencia hispánica y el tema del catolicismo. Sin embargo, no tiene nada que ver. Yo he inferido que en mis investigaciones que el gagá está más ligado a cultos a la fertilidad en África, reinterpretados y reciclados
en América. Y en este caso, ¿se ha podido establecer en alguna de esas investigaciones, Carlos, la procedencia geográfica en África del gagá? No, lo que sí hay en muchos pueblos africanos que vinieron aquí, muchas de las etnias que vinieron aquí, que fueron más de 70 etnias de distintos lugares de África, es cómo la antesala a la primavera se convierte en cultos a la fertilidad parecidos a ese. Esos cultos a la fertilidad no son absolutamente sagrados ni absolutamente lúdicos, se mezclan y están cargados de ritualidad porque es la manera en que ellos al inicio de la primavera pues homenajean sus deidades, se alegran, hacen la festividad para que la primavera traiga buenos frutos, buenas cosechas, y buenas cosechas, y por tanto es una característica muy simbólica de esas tradiciones. El de Haití no se tiene exactamente el lugar al que está ligado, porque por eso te hablaba ahorita de la reinterpretación, porque a veces cuando uno hace esos estudios no puede mecánicamente trasladar la expresión nuestra a un lugar específico de África, porque inclusive en los barcos negreros la seña la mezclaban. Sí. Por lo tanto, una vez aquí en América, para ellos poder resistir, para ellos poder adaptarse, tuvieron que ir recreando a partir de su memoria elementos que le eran comunes y los compactaban y le permitían adaptarse y sobrevivir. Y por tanto, muchas de las manifestaciones, nosotros decimos que son de origen africano, no tendríamos con tantos elementos de exactitud la procedencia, pero sí una serie de inferencias que uno hace, las relaciona entonces con esos cultos propios a la región occidental. ¿Se puede establecer ya en la tradición del gagá que se practica aquí en los bateyes algunas señales ya propias del gagá que se practica aquí que difiera del que se sigue haciendo en Haití? Sí. La estructura ritual es más flexible que la haitiana. En Haití es más rígido todo el mecanismo ritual que le acompaña. Y el sostenimiento de la litúrgica, que es la base ritual del gagá, está en manos de personas dominico-haitianas o de procedencia haitiana. Es decir, donde hay el mayor dominio del marco jurídico de los cánticos. Uno de los elementos más importantes del gagá son los cánticos, que los cánticos son de tradición oral, pero mayormente quien lo domina, porque la mayoría son en creol, son aquellos dominicanos de origen haitiano o los haitianos recién llegados que aquí le llaman congoses. Sí, como se llama el Congo, que es como se le llama a los haitianos que recién viejo al establecido y Congo a los nuevos. Exactamente. Y esos congoses no solamente vienen con los cantos y que ellos retienen toda la estructura lírica de esos cantos y su significación, porque esos cantos tienen una gran significación, sino también la base rítmica, porque a veces un instrumento que se toca fuera de tono desarregla el grupo, lo desajusta, lo desentoniza, como nosotros decimos. Por lo tanto, la compactación de sus músicos es importante. Por eso cuando usted está en una ceremonia de gagá, usted ve que hay muchas discusiones entre los músicos, porque el eje central que mantiene la compactación y si se quiere, la fuerza del gagá es la música. Entonces ellos dicen, cuando se encuentran con otro gagá, que si el otro gagá, que si ellos comienzan a tocar mal después que se cruzan, fue porque el otro le echó un guaguá que le desajustó el ritmo. Que puede venir el conflicto. Y entonces ellos lo que hacen, cuando se encuentran con uno, amigo, levantan la bandera blanca y el otro levanta la bandera blanca. Por eso los gagás van acompañados de bandera. La bandera del país donde están, Haití o República Dominicana, la bandera de deidades importantes que protegen ese gagá, y la bandera roja y la bandera blanca, la bandera roja de la paz y la bandera roja de la guerra y la bandera blanca de la paz. Y si son amigos, se levanta la bandera roja, pues si son amigos, se levanta la blanca. Si son enemigos, se levanta la bandera roja, y hay problemas. Porque ellos entienden que el maleficio lo representa el otro, es decir, el mal, y por eso tienen que proteger. Por eso, cuando un gagá va a comenzar, ellos van unos días antes al cementerio. Piden permiso al varón del cementerio, que es el jefe de la división de los Guedes, el jefe de los muertos en la tradición de vudú dominicano y haitiano, para que le preste un espíritu
que es el que lo va a proteger durante la ceremonia. Y ese espíritu es el que lleva el Ese capitán, es un macuto, por eso tú ves siempre un macuto. Un ángel de la guardia. Exactamente. Ese. Entonces tú ves siempre una gente que anda con un macuto al lado de la ceremonia. Ese lleva ahí el espíritu protector. Cuando el otro le tira un guan y lo deshace, que comienza a eso comienzan ellos a evidenciarlo en dos cosas. O en la fuerza que tiene la fogata en la noche del jueves para el viernes, si la fogata comienza a decrecer, a apagarse, porque ahí hay un luar que protege y le da calor a la ceremonia. Entonces cuando vienen, por eso yo no les gusta a los extraños, porque los extraños dicen que son enviados. Y si le apagan la fogata, ellos entienden que le han echado un maleficio, porque ya ese misterio no puede mantener la fuerza de la luz que le da vitalidad a la ceremonia de jueves para viernes. Y en la calle, en la ruta, en el desplazamiento, si ellos comienzan a tener problemas entre los músicos, a desajustarse, la gente se entiende que entonces el otro le gana el pleito, porque cuando van a los sitios, la gente le da más al que mejor toca, porque el ritmo es fundamental en el gagá. Entonces el maleficio ellos entienden que se lo echan a los músicos, que no logran la armonía, que no logran la compactación, por eso a veces se enfrentan y ciertamente a veces se producen elementos heridos, muertos. Pero tiene esa explicación que tú das, es decir, no es un asunto de que simplemente se sale de control y se torna violento, sino que es por esa característica de la diferencia entre un gagá y otro y si puede haber enfrentamiento. Sí. Bueno, entonces, a raíz de lo que ha ocurrido en los últimos años, podemos decir que hay una ola de nacionalismo, muchos dicen neonacionalismo, a mí me gusta decir nacionalismo, porque yo creo que el nacionalismo históricamente tiene esa característica de que la gente por nacer en un lugar a veces se siente especial respecto a otro. Y pero perdóname tú, pero me parece que es neonacionalismo, porque esta vez el nacionalismo está representado en partidos políticos concretos. Ah, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, partidos que se han querido montar sobre, ¿verdad? Han ideologizado el discurso nacional. Porque se han perdido otras ideologías. Por ejemplo, hoy día es medio ridículo ser un anticomunista fanático, porque ya los comunistas son buenos muchachos hoy. Ahora acabamos de hacer relaciones con China. Entonces, está yendo muy bien a los comunistas. Exacto. Entonces ya eso no causa ningún tipo de... Nada, no causa... No convoca, eso no convoca. Bien. Bueno, el caso es que a raíz de todo esto, para una porción de la población, uno observa con preocupación que cada día más, y asusada por esas voces de esos pequeños partidos y gente que hace un uso muy irresponsable en medios de comunicación, asusando odio y esas cosas, para mucha gente se entiende el dominicanismo, el ser dominicano, ser patriota, como ser anti-haitiano, más que nunca. Y yo lo digo porque incluso cantantes dominicanos de orquesta que tenían quizás merengues tradicionales con algunos aires haitianos, han confesado que en un momento dado, si han estado tocando, hay gente que los ha abucheado, por ejemplo, pero que eran cosas tradicionales que en un momento la gente lo llegó a bailar y no pasaba nada, pero hoy se ve como odioso. Cualquier cosa que se acerque o que se piense que puede ser de origen haitiano, inmediatamente genera esa repulsa en estos momentos. Nosotros tuvimos una desventaja, si se puede llamar así, que de los pueblos de América Latina, el único que ha obtenido su independencia de otro pueblo hermano ha sido la República Dominicana. Está el caso de Panamá con Colombia, pero quizás no es un territorio más amplio. Era un territorio más amplio y eran grupos más o menos de las oligarquías que separaron por intereses particulares de esos grupos de poder territorialmente esas dos repúblicas. Lo de aquí estuvo marcado primero por la existencia de dos procesos de construcción distintos. Yo creo que eso también le da una matización al tema dominicano. El tema dominicano es complicado, inclusive hasta para los historiadores fuera de aquí. Porque Santo Domingo francés se instala después de las devastaciones de Osorio y se produjo una primera batalla que no fue contra los haitianos, fue contra los blancos franceses, que fue la batalla de la Limonada en 1691, como resultado y respuesta a la quema de Santiago que hicieron los franceses. Los españoles entonces responden
entrando a Saint-Domingue, el Santo Domingo francés, y quemando algunos pueblos de aquel lado y ganando la batalla que se llamó la batalla de la Limonada, que ya comenzaba a haber una diferenciación esta vez entre las dos metrópolis por los dos territorios. Y esa diferenciación, esa confrontación que comenzó con esa batalla y anterior a esa batalla, luego se tradujo cuando se produjo la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana desplaza a los franceses, pero ellos, por el temor de ser ocupados desde la parte de Santo Domingo, siempre vieron a Santo Domingo con un problema de seguridad nacional. Un riesgo. Un riesgo. Y en un momento pues entendían que era mejor ocupar que evitar que los franceses, que nunca perdieron la oportunidad de hacerlo, ocuparan desde Santo Domingo, derrocaran, perdón, el gobierno haitiano. Vamos a poner un puntito ahí, Carlos. Me están pidiendo una pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar con esa parte del relato histórico que es interesantísima. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Carlos Andújar Persinal, antropólogo, sociólogo y un estudioso de muchos años de la cultura dominicana, de lo dominicano. Bueno, entonces decías, haciendo referencia a la batalla de Limonade. Sí, luego vino la independencia haitiana. Antes de la independencia de Haití, había un flujo desigual entre Santo Domingo español y Santo Domingo francés, conflictos. Es decir, es una historia muy cicatrizante la de las dos repúblicas. Pero también se ayudaban mutuamente, porque la frontera siempre fue el espacio de comercialización y de compartición del territorio y de préstamos culturales, etc. Pero la decisión de ocupar Santo Domingo por parte del gobierno de Jean-Pierre Boyer produce a posteriori, porque no fue de inmediato, una reacción que supo bien aprovechar Juan Pablo los Trinitarios, Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, que debido a los errores de ocupación del gobierno haitiano, forman entonces un movimiento nacionalista que da el traste con la ocupación haitiana. El debate más importante es saber cómo los historiadores, los ideólogos de la nación, de la recién fundada nación, comenzaron a construir la diferencia, que eso es lo que se llama la conciencia histórica y la conciencia nacional. ¿Cómo construir la diferencia para no confundirte con el ocupante? Y ahí se construyó entonces un discurso de diferenciación entre lo dominicano como concepto y categoría y lo haitiano como concepto y categoría, a partir de que la ocupación era una especie de negación de nosotros. Y la independencia era la reafirmación de nosotros. Una puntualización breve. El primer acto de gobierno, cuando se funda la República Dominicana, ¿tú recuerdas cuál fue? Fue declarar que todo el que estaba aquí, si quería quedarse, era dominicano de pleno derecho. Llama la atención, eso está en los documentos. Fue el primer acto de gobierno de la Junta Gubernativa una vez que se crea la República Dominicana. Que quizá todavía no había empezado eso que tú estás señalando, de esa construcción de ese concepto dominicano. Muchos historiadores dicen que el pensamiento dominicano surge con la Segunda República, si después de la guerra de la Restauración, que son los pensadores que comienzan a pensar la República. Sí, dicen que fue la real independencia, porque Duarte nunca habló de independencia, sino de separación. De separación, y aún así la ideología dominante no tenía el bagaje de construcción de un discurso de identidad que permitiera construirlo teóricamente, ideológicamente. Es decir, lo que sí había era 3 invasiones que se produjeron que obligaban a confrontaciones armadas con Haití y que es las que han quedado como secuela de esa agresión, de esas ocupaciones, de esa enemistad histórica con la que se ha alimentado entonces una parte de la historia para confrontar históricamente a los dos pueblos. Y eso lo han alimentado intelectuales del lado haitiano, intelectuales del lado dominicano, que han construido un nacionalismo de confrontación. Y el nacionalismo de confrontación que se ha construido de ambos lados
ha tenido altas y bajas. Trujillo lo usó en un momento determinado, tiene doble moral ese nacionalismo de aquel lado y de este lado. Hay grupos dominantes que se aprovechan de determinadas debilidades que tienen estos pueblos y también han construido en la conciencia de estos pueblos una enemistad histórica y una negación del otro. Claro, tú dices, bueno, pero para construir la dominicanidad había que negar la haitianidad. No, no había que negarla, sencillamente diferenciarla. Exactamente. Y ella está diferenciada en los hechos, es decir, hay muchas cosas que son dominicanas en los hechos, en las prácticas del dominicano, y hay muchas cosas que son haitianas en las prácticas haitianas. Yo estaba en un restaurante porque la haitiano. identidad nacional no es algo que se le ocurre a alguien de pronto. No, no es una construcción, un proceso es histórica. Exactamente, un proceso de forjación, Eso de una es. conciencia, de un ente y de un inconsciente colectivo que se apropia de una serie de referentes en su imaginario y le va dando compactación, forma y particularidad, que es lo que se llama identidad. Y si nosotros teníamos 2 siglos antes de llegar a los haitianos, antes que se produjera la revolución haitiana, pues obviamente que nosotros teníamos ya un proceso de criollización diferenciada. Hay procesos históricos comunes y compartidos, sí, teníamos esclavitud, tuvimos azúcar, ellos tuvieron azúcar, el ganado, ellos tuvieron ganado aunque en menor cuantía, tuvieron dominación colonial como nosotros, es decir, hay una serie de hechos que se dieron en el Caribe que son comunes en las islas del Caribe y que permiten hablar de una región con ciertos antecedentes históricos comunes que se expresaron en muchas de sus cotidianidades. Por eso muchos ideólogos en el siglo XIX plantearon la Federación Antillana. Bueno, Entre ellos Gregorio Luperón. Luperón, el propio Martí y también Pedro Albizu Campos, Sí, sí. Miroco y Hostos. Y los hermanos Maceo en Cuba. Exactamente. Es decir, y Gerard Sí, también. en Haití. Es decir, había la conciencia de que había tanta mancomunidad, tanta igualdad en esencia, en la primera fase de la formación de estos procesos sociohistóricos del Caribe, que se pensó hasta en eso, hasta en la formación de una sola república, guardando las diferencias por una sola república que la mancomunara. Y eso, bueno, finalmente fracasó. Algunos historiadores dicen que fracasó porque las metrópolis torpedearon el proceso y lo abortaron. Pero lo que quiero decir es que la conciencia nacional nuestra surge y se ha fortalecido, no solamente negando a Haití, sino recurriendo cada cierto tiempo al tema haitiano como el cuco de las incapacidades nuestras. Los grupos dominantes de aquel lado y de este lado, incapaces a veces de darle salida a los grandes problemas nacionales, entonces recurren a eso como un tema reiterado de la historia para poner esto como tema central y distraer la atención, sin obviar que realmente ha sido 2 historias diferenciadas, 2 procesos sociohistóricos con particularidades propias, aunque con algunos elementos comunes, pero avivados, alimentados por un discurso de construcción y de negación del otro. Y en ese proceso ha habido mucha participación de la historiografía y la intelectualidad, que ha construido desde las instancias institucionales, del discurso oficial, un nacionalismo negador de la haitianidad, y con ello también nos hemos llevado, que ha sido lo más grave en todo ese proceso, la africanía nuestra. Ahí quería llegar, que es la otra parte. Exactamente. Es la otra parte. Por ejemplo, aquí tenemos el merengue, por ejemplo, un ritmo muy pegajoso, ¿no? Y se hizo en un momento dado, se hizo el ritmo nacional. Pero realmente, si se estudia bien, no era incluso de carácter nacional en principio. Era de una región específica, la zona de Cibao, ¿verdad? Pero cosa curiosa, ¿con qué se comenzó a tocar el merengue? Con guitarra. Eso no es nacional, entre comillas. No, porque el primer merengue era de cuerda, era un merengue españolizado. Exacto. Pero luego después, el acordeón tampoco es nacional. No. Lo nacional ahí es la tambora, ¿verdad? No, y la melódica que tiene entonces el acordeón, que es una melódica afro. Exactamente. Una rítmica. Pero te quiero decir, las contradicciones, ¿no? Entonces, eso se reivindica como lo más nacional de lo nacional, sin embargo, tiene esos elementos en la instrumentación y todo,
el saxo, imagínate tú. Una creación europea, de hecho, relativamente reciente. Que Sí, no, dicen los músicos que en las Américas le han sacado mucho más provecho que en Europa. sí, sí. Y la dimensión popular que tiene en América no la tiene en Europa. No, no, no. Entonces, pero lo que te quiero decir es que también en estas discusiones sobre la identidad, tú podrías decir, bueno, los historiadores les tocó un momento determinado crear la conciencia nacional. Es decir, hacer planteamientos claros acerca de aquellos acontecimientos más importantes que fundaron la República Dominicana. Como establecer un perfil, más exactamente, un perfil y una relación de hitos. Está bien, porque eso es el discurso histórico, eso lo hizo hasta Heródoto con los griegos. Es decir, que eso está bien, lo que llama la historia oficial, la historia nacional. Lo que yo creo que no debió hacerse fue, al negar a Haití o al asumirnos como dominicanos, negar a Haití de tal manera que nos negáramos nuestras propias semejanzas. Porque el problema es que la africanía es la que nos acerca a Haití. La africanía dominicana es la que nos puede acercar más a la haitianidad. Y para distanciarnos, ese discurso también borró la africanía dominicana. Pero ahí entonces... Y africanos son los haitianos. Entonces eso también crea un problema porque eso debilita la identidad nuestra. La conflictúa, que es la que tiene. Porque es que entonces vemos negros que no quieren ser negros. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, eso creó entonces en la estructuración del arquetipo dominicano una debilidad estructural que es la que aqueja los conflictos identitarios dominicanos, que niegan lo que es cotidiano, que es la africanía, que está en la comida, que está en la música, que está en los gestos, que está en las palabras, que está en los proverbios, que está en la literatura, que está en nuestra piel, todo, que está en nuestra piel. Pero entonces, en una especie de conflicto identitario, nosotros eso no lo asumimos, lo practicamos pero no lo asumimos, porque el discurso nos forza a negarla. Y eso es una de las grandes debilidades estructurales que tiene la identidad cultural dominicana. ¿A qué está ligado? Porque tú podrías decir que ese conflicto también existe en Puerto Rico, existió en Cuba y existió en Martinica, porque Fran Fano cuando escribe Piel Negra y Máscara Blanca, era ese conflicto, sí, como sí. el martiniqueño quería ser blanco. O lo que decía Nicolás Guillén en Cuba, que en público me escupe, pero en secreto me besa. El tambor hablándole al racista. Exactamente, pero nosotros en el caso nuestro, el discurso de negación de la africanía se trasladó a un discurso nacionalista de negación de la haitianidad. Y al reafirmarnos nosotros diferente al haitiano, nos reafirmamos como blancos y españoles. Y por ahí comenzó una debilidad en la conformación del ser nacional y en la aceptación de la diversidad cultural que conforma la dominicanidad. Y por tanto, el tema identitario aquí es más complejo todavía, porque la vecindad y los conflictos históricos que a veces no entienden los historiadores de fuera son hechos reales, pero al mismo tiempo sobredimensionados y manipulados. Y sacados de contexto. Exactamente. Sí, eso ocurre. Y eso ha conflictuado permanentemente las dos repúblicas. No es posible que nosotros no tengamos una historia haitiana en la currícula dominicana. Y viceversa. De hecho, que no se estudie Haití, que no sea una materia de estudio. Que ellos nos estudian más nosotros que nosotros. Eso es importante, y que se conozca el idioma, así como ellos deben estudiar nuestro idioma también y estudiar nuestra historia. Sí, pero tú dirías, bueno, está bien, ellos fue lo que nos ocuparon, todo lo que tú quieras, perfecto. Pero, bueno, está bien, vamos a admitir ese hecho. Ese es un hecho histórico, irreversible, incuestionable. Ahora, ¿por qué tenemos que negar la africanía nuestra? Que no tiene nada que ver con eso. Que no tiene nada que ver con eso y que fue antes de eso. Fue mucho antes de que existiera Haití. Llegaron los primeros negros. ¿Qué tiene que ver los negros? Llegaron antes. Y la conformación de nuestra identidad, la conformación de nuestra criollidad, con un proceso histórico que se produjo 2 siglos después. Porque la ocupación de la parte oeste de la isla se produjo después de 1680. Y ya nosotros habíamos sido ocupados por los españoles, habíamos sido... se había producido la presencia española en 1492
Y aquí se fue forjando en esa territorialidad conflictuada entre tres grupos étnicos determinantes, los taínos, los africanos y los españoles, una criollización que tenía que tener diferencia con la que posteriormente se produjo en la parte francesa. Lo que quiere decir que nosotros no solamente éramos diferentes cuando ya se funda la República de Haití en 1804, sino que cuando llega la parte francesa había diferencia, y por eso la batalla de la Limonada es importante en la construcción de la discusión sobre el tema de la identidad, porque esa batalla que a veces se manipula y se cree que fue contra los haitianos, porque fue de aquel lado, no, fue contra los franceses. Pero los haitianos como tales no existían como pueblo haitiano todavía. No existían. Lo que quiere decir que la isla surgió y comenzó a cicatrizarse producto de la desocupación del territorio, lo que se llama en la historiografía dominicana, las devastaciones de Osorio, que fue un error político de España, que marcó para el resto de la vida la historia de todos los países. Porque si eso no se hubiera producido, aunque la historia no habla así, obviamente que otra cosa fuera. Claro. Pero así fueron los hechos históricos. Y esa culpa no la tuvo ni África, ni Haití, ni nosotros los criollos de aquí. Eso fue España que decidió eso. Pero eso fue determinante para explicarlos. Pero esa preocupación motivada, avivada, azuzada ahora por eso que llaman el neonacionalismo, como tú bien dices, es un problema, porque entonces pone de alguna manera en entredicho nuestra propia identidad, que data de mucho antes de que existiera Haití como pueblo. Como bien relatas, y aquí comenzó el asentamiento de esclavos africanos. Podemos decir incluso que esa combinación de cultura tan disímil, ¿verdad? La taína, la europea y la africana, aquí en las Américas comenzó aquí. Sí, primeramente aquí, después se fue dando con otros matices en otras partes. Pero obviamente que duró un tiempo largo aquí, y la misma pobreza en la que entró la isla de Santo Domingo obligó a una adaptabilidad también compartida entre africanos, españoles y descendientes de los arahuacos, debido a que la pobreza iguala. Para sobrevivir. Y produce mecanismos. Te obliga a esa solidaridad forzada, ¿no? Exactamente, y obliga a crear mecanismos de subsistencia compartidos. Y eso implica que la criollización se forjó temprano. Por eso el mestizaje de nosotros, el mulataje, como registran los censos de 1500, de 1750, el que registra Meríez Zamoró, que lo repite luego Fradique Lizardo en su obra, habla de una población mulata de 70%. La única en toda la región, que tenía ya para 1750 una alta miscigenación entre blancos, negros, con algunos elementos taínos. Te hice de nuevo comentario por lo siguiente, porque resulta que, debido a toda esta histeria provocada de los últimos años, de hecho, a los intelectuales como tú y otros que tratan el tema de la africanía, de las raíces afro, se les ve hasta con sospecha. Todo el que trata el tema de la negritud, la africanía, inmediatamente se le ve pro tal cosa. O sea, sí, como que estigma. Exactamente. Sí. A mí no me preocupa. No, yo sé que no. De hecho, yo he visto gente que ha hecho comentarios estupidísimos, algunas de las cosas que tú escribes, y yo me río porque digo, primero que da pena por la ignorancia. Y segundo, que estamos como en esa histeria que había en la época dura del anticomunismo, que cualquier cosa que la gente dijera ya era, este es raro, este es medio rojito. Lo estigmatizaban, lo separaban, lo agrupaban en cosas que a lo mejor no estaban, ¿no? Pero también es importante destacar, a propósito de eso, no solamente la exclusión, o el estigma más bien, sino también la marginalidad del tema. Es decir, no es un tema que está en primera plana. Tú te pones a revisar la prensa, y en los años 70 aquí había una ansiedad buscando un reencuentro con la identidad cultural dominicana, y ahora lo que está de moda es ser nacionalista. El que no tiene un discurso nacionalista ni está con el poder, ni está con los vientos que soplan, que suenan bonitos,
y entonces es mal visto. Quizás no se analiza el pensamiento ni se debate, en sociedades que no se debaten las cosas, sino que se toman temas que están en la agenda. Es un tema de agenda, que no es solamente nacional, porque el tema del nacionalismo es internacional, porque el tema migratorio... Sí, hay una ola. Que eso debe ser un tema de un programa. Sí, ¿no? sí, sí, hay una ola en el mundo entero. Hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos, Europa. Y los candidatos que más ganan son aquellos que se sintonizan con esa desesperación que muchos pueblos viven, producto del choque migratorio y los desequilibrios que esa migración produce en las estabilidades. Y lo más fácil es buscar un chivo expiatorio. Estos son los culpables. Y acomodarse en ese discurso para subir al poder. Lo que pasa es que no se puede subir. Hay un candidato ahora que está subiendo las encuestas y hay mucho riesgo en Brasil. Sobre todo después que Lula ha caído en desgracia, que es un hombre de la extrema derecha. Y en Costa Rica por poco, porque se mezclan muchas cosas, está el ultranacionalismo y las ideas más conservadoras, inclusive viniendo de gente del evangelismo también ortodoxo, literal, más extremo también. Sí, porque además hay una crisis de liderazgo, entonces todo eso abre brecha para nuevas aventuras del discurso de liderazgo. Pero cuando algún nacionalista, bueno, me cuestiona, pues está bien, yo lo desafío como nos vayamos a bailar. Tú eres más dominicano que yo, entonces vamos a bailar, ven. Baila palo. Vamos a bailar palo, vamos a bailar merengue, vamos a bailar guaguancó, vamos a bailar son, vamos a bailar lo que tú quieras. Entonces a ver quién es dominicano. No, porque... que así no se expresa dominicano, entonces ¿cómo se expresa? No, porque ahí están ellos, como decía el beso de Guillén. Es decir, en público besan el tambor, aunque en privado lo besan, aunque en público digan, no, esa cosa fea de negro. No, es un discurso que está de moda y yo creo que el tema migratorio es un tema desproporcional, obviamente. Desde el punto de vista sociológico, eso trae consecuencias complicadas para un país, y más un país que está también desajustado, un proyecto de nación que no termina de definirse como el nuestro, sobrecargar con un tema desbordante, que no hay políticas migratorias tampoco, ni de este lado ni de aquel lado, pues es un tema que desespera, y la gente se desespera. Sobre esa desesperación se montan los discursos. Sí, vamos a poner un puntito ahí de nuevo para que vayamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar ya así de toda esta parte de la política respecto a ese tipo de discurso. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Carlos Andújar Persinal, un intelectual importante, académico, respecto a todo este tema de la identidad nacional, de las raíces, de la africanía, y ahora todo lo que está ocurriendo con los discursos extremistas que tratan de desterrar de la identidad nacional todo lo que no sea la herencia europea y específicamente española. Entonces todo esto es un caldo de cultivo, como bien decía, entonces para esos discursos y esos aparecidos que vienen y venden la salvación nacional. Hay candidatos diciendo que si ellos ganan, pues van a sacar a todos los haitianos, por ejemplo. Dicen haitianos, pero yo me imagino que ¿qué harán supongamos, en un escenario imaginario, que de verdad expulsen o pongan en práctica política que los haitianos por su propia cuenta se vayan? ¿Cuáles serán los próximos entonces? ¿Se comenzará a sospechar de quién queda, si es haitiano o no? Porque eso es lo que suele ocurrir con esas purgas. No, y las purgas son peligrosas porque en la camiona, como llaman a los vehículos donde montan los haitianos, se van los dominicanos negros y los haitianos también. Como ya ha ocurrido en algunos casos. Exactamente. Ya es un país de negros y mulatos. Exactamente. Entonces, bueno, eso no es como el discurso de que es tan negro que parecía haitiano. Bueno, no tenemos negros que parecen haitianos también, y negros más limba, más clarito, como usted quiera llamarlo, porque son los matices. Pero yo creo que sí, el tema amerita también una reflexión en el sentido de evitar avivar la violencia entre los pueblos. Yo creo que eso sí nos debe preocupar. Yo creo que cada quien tiene derecho a defender ideas como la considere justa, como la considere correcta, ese es su derecho. Pero no evitar con ello avivar la violencia, en este caso étnica o internacional,
de los dominicanos contra los haitianos, porque eso no es sano. Y la historia, el recuento de la historia muestra que eso no es sano. Sarajevo y Hitler, eso no soluciona ningún problema. Los problemas son de orden económico, sociales y políticos. Lo cultural, el que se asimila se asimiló. La cultura no se impone, la cultura se asume. Pero y no qué se fuerte impone. es la cultura que, contrario a lo que se piensa, el acercamiento de una cultura a otra enriquece. Enriquece porque le trae nuevos elementos. Como usted ve todas las cosas que los árabes introdujeron al mundo, por ejemplo, con todo y ser un imperio, o los griegos, con todo y ser un imperio, o los romanos, que nosotros todavía tenemos el código romano en la legislación nuestra. Eso te indica a ti que los procesos de intercambio, aún fueren violentos esos procesos, quedan. El código napoleónico. El código napoleónico. Es decir, quedan cosas que, si bien se pueden reinterpretar, reciclar, resemantizar, como dicen los lingüistas, yo pienso que también enriquecen los procesos de diversidad de los pueblos. Y el principio de la diversidad, por ejemplo, un país como este, que ya estamos hablando de la presencia taína, la presencia de los africanos, de los españoles y otros grupos, los chinos, los árabes, los judíos, que tenemos nosotros, este país no se puede el lujo de creerse una raza pura. Que tal cosa no existe en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte del mundo, y mucho menos países que han sido, como decía Edward Glissón, ese intelectual martiniqueño, nosotros fuimos el primer experimento de la globalización, porque aquí se encontraron 4 continentes en el Caribe, y esos 4 continentes no solamente comercializaron, explotaron, sino que también trajeron grupos para enriquecer sus fortunas, y esos encuentros produjo entonces la diversidad cultural que es el Caribe. Como decía Joel James, el Caribe es una síntesis del mundo, y esa síntesis del mundo implica una mayor visión democrática de lo que nosotros somos en términos culturales. Por lo tanto, yo creo que históricamente el nacionalismo cultural, para hablar de ese nacionalismo fundamentalmente, es un error teórico, porque los pueblos, en vez de mantenerse aislados y en estado puro, la cultura lo que siempre ha sido es un proceso de enriquecimiento, de ensanchamiento y de facilidades de adaptación de los pueblos, y les suministra cada vez más recursos de supervivencia. No amilana a los pueblos. El aporte cultural de otro pueblo no lo amilana, lo enriquece, le da múltiples miradas, múltiples desafíos. Por lo tanto, yo pienso que esa visión estrecha de concebir que la presencia de otro grupo pone en peligro a la cultura dominicana, pero ¿cuál cultura dominicana? Y la cultura dominicana es una cultura en proceso de construcción permanente, con la haitianidad y sin la haitianidad, con todos los procesos migratorios. Nosotros tenemos casi 2 millones de dominicanos fuera de aquí, y esos millones de dominicanos que están en diferentes países del mundo es alimentando el ser nacional y la cultura dominicana. Y cuando se habla de que la identidad es transnacional y transterritorial, es porque ya para ser dominicano hay que estar en Santo Domingo, en la República Dominicana. Es más, es tan dominicano que está en Japón como que está en República Dominicana. Mira, la cultura viaja con él. Mira cosa extraña, el que es migrante, cosas quizás de su propia identidad cultural, que no es que no la valore estando en su país, pero no la tiene tan frescas en la memoria. Una vez que no está en su territorio, se aferra a ellas. Ahí es que le hace falta, de verdad. Y yo lo veo, y en eso sí uno ve, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos, los puertorriqueños en Estados Unidos, que celebran más en ese desfile famoso, que es el mayor en Nueva York de todos los desfiles que hacen las diversas comunidades. Lo celebran más que en el propio Puerto Rico. Y tú ves los puertorriqueños nacidos que hablan con el acento como si fueran gringos, con el sombrerito jíbaro y tocando sus plenas, con esa identificación tremenda. Y nunca quizás ni han ido a Puerto Rico. No, porque la melancolía de la pero esos patria, son menos puertorriqueños que los otros. No. No, y lo que pasa es que la melancolía de la patria se produce con su lejanía. Exacto. Ahí es que tú entonces la sientes como una parte de ti que no está contigo. Y por eso se dice que la cultura es parte de la maleta del viajero.
Y en el discurso sobre la migración, el capítulo de la cultura nunca se ha trabajado a profundidad, sino el tema económico, el tema de la mano de obra, el tema de los salarios, el tema de las parturientas, pero no el tema cultural. Los haitianos no les importa, no quieren ser dominicanos, no les interesa eso. Los haitianos vienen aquí a buscar medios de vida. Como el dominicano se va a Puerto Rico, España, Estados Unidos. Exactamente. Y tú le preguntas a un haitiano de si no quiere. Cuando tú vas, yo estuve los otros días en el mercado de Santiago comprando unas cosas y había unos vendedores, unos negocios que eran de haitianos. Todos tenían canciones haitianas. El compa, la música. Exactamente, el compa. Todo en su radito, en todo eso. Es decir, y están aquí con la cabeza allá. Como nosotros cuando estamos en Nueva York, en el Alto Manhattan, con los bachatés, con las bachatas, con el merengue, si estamos allá con la cabeza aquí. Exactamente. Eso te indica a ti que a uno no le interesa hacer eso. Es un problema económico y de incapacidad de los grupos dominantes de desarrollar ese país, que lo han empobrecido cada vez más. Mira, cuando recientemente, fue el año pasado, que hubo el torneo este que se hace mundial de béisbol, los países que juegan béisbol, que nosotros somos un país muy destacado en béisbol. Uno de los muchachos dominicanos, pero que ha nacido en Estados Unidos, como que en un momento la misma liga le cuestionó, pero tú no naciste en República, tú no eres dominicano porque tú no naciste allá. Y él dijo una expresión que se tomó de chiste, que decía, los dominicanos nacemos donde nos da la gana. Donde nos da la gana, o sea, no deja de ser dominicano. Claro, sí. El sentimiento por la patria no tiene que ver con el territorio de donde tú nazcas. Y obviamente donde tú naces lo que te dan son las facilidades civiles, los derechos civiles, la nacionalidad, etcétera, pero el sentimiento de pertenencia, que es un sentimiento subjetivo, apegado a valores culturales, si tú naces aquí, lo construyes aquí, pero si tu familia tiene intereses culturales, también te transmite la cultura materna, que es lo que pasa con los cocolos, por ejemplo. Sí, y el pueblo judío, que antes de ser un estado, estuvieron dispersos por el mundo, y hubo pueblos que guardaran más sus tradiciones y se aferraran más a ellas. Exactamente. Y tenían muchísimas nacionalidades, franceses, alemanes, rusos, estadounidenses. Las lecciones históricas son múltiples. Ahora, yo pienso que, volviendo al tema de la identidad, es que ese discurso nacionalista choca con la identidad, porque manejar un discurso identitario, si se quiere, focalizado hacia la problemática haitiana, también desdice mucho de la cantidad de grupos que hay aquí en el país, migrantes, y la presencia de los sajón en la cotidianidad dominicana. O sea, aquí no hay negocio que tenga un nombre castellano. No, porque no es nice eso. No es nice. No vende. Exacto. Pero tampoco se pronuncia lo nacional. Mira que a mí me ha extrañado eso, porque tanto que se habla de lo dominicano, la nacionalidad. Sin embargo, en las últimas generaciones, la gente casi como que se avergüenza de ponerle a sus hijos un nombre en castellano. Un nombre en castellano. Ya no hay tanto Pedro, ni Juan, ni Ramón. Se ve feo, dicen que son feos, yo no sé por qué, son nombres igual. Porque está de moda lo otro, es decir. Ustedes le ponen, qué sé yo, nombres que suenen en inglés o francés, hasta ruso, aquí hay muchísimo Vladimir. Nombres rarísimos, sí. Que bueno, eso expresa también un poco la globalización. Juan Pablo escribió un artículo en los años 70 que se llamaba sobre los nombres, una cosa así, un interesantísimo artículo, de cómo él explicaba la relación de los nombres con los procesos históricos. Por eso en los años en que el comunismo y el maoísmo y la Guerra Fría estaba de moda, pues entonces había muchísimos nombres. Stalin, Vladimir, ¿verdad? Trotsky, toda esa gente. Pero las aperturas migratorias nuestras también trajeron contactos culturales que se traducen entonces en los nombres de los hijos. Entonces, a través de los nombres tú puedes hacer una relación con los procesos socioculturales de los pueblos. Entonces yo pienso que esa identidad nuestra, si la vemos como un principio de diversidad, con un sentimiento de pertenencia, pero no de confrontación, con un orgullo de la dominicanidad, pero no viendo la dominicanidad como algo que vino de Marte, sino algo que se construyó en el Caribe, en una región que comparte una serie de elementos históricos con toda la región, nos hace más humanos, más reafirmados en lo que somos, porque cuando tú estás claro en lo que tú eres, tú aceptas todo. Ni tienes que temer a que nadie que temer nada. Te va a dañar o te va a cambiar lo que tú eres. No temes ventarrones, porque tú estás claro de lo que tú eres. Entonces yo pienso que si los dominicanos, como categoría histórica, se ha construido en todo este proceso, cuando venga el momento del exterminio,
quizá no sea por la dominicanidad, por la haitianidad, perdón, sino por otras razones que posiblemente entonces ya tengan que ver con una apertura mayor de lo que hoy es la globalización a la que nosotros hacemos referencia, con una globalización mucho más marcada y generaciones que ya hayan perdido esa esencia. Pero hoy nosotros lo que tenemos que defendernos como un pueblo con una cultura diversa, democrática, multiétnica, multicultural, capaz de mirar al mundo, de asimilar lo mejor del mundo y de devolverle al mundo lo mejor de nosotros, como es el merengue, como es la bachata, como son los peloteros. Si nosotros somos capaces de devolverle al mundo cosas nuestras con tanto orgullo, tenemos que ser capaces de tomar cosas de fuera, sin poner en peligro. Sin complejo. Exacto, y sin complejo, sin poner en peligro lo que somos. ¿Tú no le ves ninguna posibilidad a que alguna propuesta política, oportunista obviamente, se monte sobre esa ola de neonacionalismo extremo y pueda tener éxito aquí? Yo creo que el nacionalismo per se no va a construir un liderazgo único. Aquí lo que hay es una crisis de liderazgo y crisis de la clase política. Y ante la crisis de la clase política y de liderazgo, sí puede colarse. Podría colarse. Una corriente extremista. Pues la decepción, la suma de la decepción. Porque en el otro extremo también hay nacionalistas que no están con ese nacionalista. Sí, sí, sí. Es decir, el conservadurismo y el nacionalismo están de moda. Sí, bueno, aquí uno ha visto, por ejemplo, gente que tú entendías que es de la franja del centro hacia la izquierda, que ha asumido ese discurso también. Exactamente. Que uno no lo esperaba de ella. La mitad de la izquierda que está sumada al conservadurismo no ha opinado sobre el tema haitiano. Teme, porque teme. La mitad de la intelectualidad no toma partido en el tema haitiano. Exactamente. Porque en un momento tomar partido estaba de moda. Y lo destacaba como intelectuales, no lo comprometía con el poder, sino con una aureola que había en ese momento. Ahora el tema haitiano te segrega. Exactamente. Si tú tomas partido te segrega, lo que tú tienes que estar en condiciones de segregarte en esta sociedad, segregarte el poder, segregarte de tus amigos, segregarte de los discursos y diferenciarte. Eso es un problema ético y de valoración. Pero que cada quien en un momento de reflexionar y asumir su posición. Asumir, pero hay una intelectualidad también callada, cómplice de estas cosas y no habla de esos temas, sabiendo que son temas complejos, que históricamente han sido temas complejos, que en un momento determinado la intelectualidad lo asumió como parte de una redefinición de lo nacional y de los discursos contrapuestos al conservadurismo. Sin embargo, como el conservadurismo está de moda, ha arropado importantes sectores de la nación, incluyendo la intelectualidad, las academias. Muy lamentable que sea así. Y eso, la prensa, y eso hace que los que opinan sean vistos como bichos raros. Estigmatizados como pro-haitianos, hasta amenazados, sí, sí. O bichos raros. Sí. Pero bueno, son cuestiones de orden teórico inclusive, porque se puede discutir qué es lo que es la dominicanidad y qué es lo que es la haitianidad. Yo no creo en la fusión porque son dos pueblos diferentes. Creo que son dos pueblos diferentes, absolutamente diferentes en el sentido de sus identidades, pero con elementos compartidos. Con elementos compartidos a través de la historia. Esa frontera no se puede borrar nunca en la vida. Y nosotros subsistimos gracias a esa frontera por muchísimo tiempo. Entonces, esas son realidades que no se niegan. Ahora, animar y avivar la confrontación, a eso me opongo. Sí. Bueno, muchísimas gracias Carlos Andújar Persinal. Teníamos pendiente esta conversación. Yo espero que podamos en el futuro tener otro programa juntos sobre otros temas que siempre son interesantes tratarlos contigo. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.